Hola mis guerreros, hoy vamos a tocar otro tema bastante interesante en este canal de YouTube, Oncología José Gregorio. Ya todos me conocen, soy el doctor José Gregorio Rodríguez, internista y oncólogo clínico, y hoy tengo un invitado muy especial donde va a conversar con nosotros y aclararnos algunas dudas y mitos sobre la parte del patólogo o el rol del patólogo que forma parte del equipo multidisciplinario en el manejo de los pacientes oncológicos y por supuesto de este archienemigo como es el cáncer. Con nosotros tenemos el gusto de tener a la doctora, que voy a dejarla para que ella misma se presente y las que no la conozcan desde ahorita. Mi nombre es Lila Rubenov, soy anatomopatólogo, tengo una subespecialidad en patología cardiovascular y formo parte de un equipo multidisciplinario en el manejo de los pacientes oncológicos con el colega José Gregorio. Bueno, entrando en materia, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un patólogo? ¿O cuál es la función del patólogo? ¿O qué hace un patólogo? Entonces, para eso, nuestra invitada nos va a aclarar ese tema. El anatomopatólogo es un médico cuya especialidad es anatomía patológica y se dedica al estudio de las muestras de citología, de biopsias y en autopsia para hacer los diagnósticos de los procesos inflamatorios, degenerativos y neoplásicos que se dan en el organismo como respuesta a un agente agresor. Fíjense que el patólogo es uno de los integrantes de esta cruzada y es quien tiene la última palabra en la decisión y en el resultado de una muestra cuando le llega a ellos o cuando el cirujano la extrae de un paciente oncológico. Fíjense que es una pieza fundamental y clave en este equipo multidisciplinario. Si el patólogo dice que la muestra menciona tal resultado, el oncólogo, por supuesto, se adapta a lo que dice el patólogo. Es muy importante ese binomio o esa correlación o compenetración entre el patólogo y el oncólogo y también entre el cirujano, porque así esa comunicación es la que nos va a permitir aclarar qué tipo de enfermedad tiene el paciente y qué nombre y apellido le vamos a poner a esa enfermedad. Entonces, como están viendo, esta es una pieza fundamental aquí en la guerra y en la cruzada que estamos haciendo contra el archienemigo como es el cáncer. Nuestra segunda pregunta es, una vez que la muestra llega a ti, ¿qué debes hacer? ¿Qué condiciones tú le solicitas o le exiges a los cirujanos a la hora de extraer una muestra? Tener información clínica, porque a veces llega la muestra solamente con el nombre del paciente sin la edad. Entonces la historia, nosotros como parte de este equipo somos médicos y necesitamos información clínica del paciente. De dónde fue tomada la muestra, el paciente recibió tratamiento previo, qué tipo de cirugía se le hizo al paciente, porque la disección de la pieza oncológica es diferente a la que se le da a otro tipo de muestras quirúrgicas, porque hay que reportar los bordes de resección. Es muy importante para el cirujano y para el oncólogo tener esa información. Entonces, la información clínica, que la muestra esté bien fijada, porque nos llegan muestras que no están fijadas en formol y entonces eso hace que la muestra se dañe, se autolice y por supuesto va a limitar el proceso diagnóstico que se da posterior a la disección de la pieza y a la toma de las muestras. Entonces, fíjense que la colega ha dicho cosas muy puntuales, muy precisas e importantes. Necesitamos o se requieren unos requisitos para que ella pueda analizar una muestra, tanto de una lesión sólida como de también una lesión de una toma de citología, de un contenido líquido. Entonces es muy importante y sobre todo ustedes, pacientes y familiares, tienen que ser celosos de eso y estar pendientes también, porque ustedes como pacientes y como familiares deben involucrarse en esto y no ser ignorantes o dejar nada más que los médicos sean los que tomen la iniciativa o que sean los que tomen el mando en el manejo del paciente. También ustedes como pacientes y como familiares tienen el derecho y el deber de estar pendientes de eso.
Y a la hora de que ustedes vayan a trasladar esa muestra extraída del paciente, bien sea de tumor o de una toma de biopsia, ustedes verifiquen los datos que está escrito en ese informe que le va a llegar a la patóloga, para que ella vean, como ella está diciendo, la identificación, o sea, los datos del paciente son muy importantes, la edad, qué condición tiene el paciente, qué síntomas tenía ese paciente en ese momento para tomar esa muestra o hacer esa cirugía, el tiempo que tiene la patología o el paciente con los síntomas y con los signos. Todo eso le va a dar a ella todas las armas y todos los tips para poder analizar y precisar qué es lo que tiene ese paciente y finiquitar el diagnóstico, porque como lo mencionamos, el patólogo es el que da la última palabra. Entonces, si no tiene datos, si no le dan esas señales, él no puede adivinar. Y por lo general, el 80% de las muestras que le llegan al patólogo, nada más dice paciente Juan Pérez, edad tal, muestra de tal sitio. Y el patólogo, por supuesto, no le mete ni a Bruto, ni a el mago Berlín, que tiene una varita mágica o una bola mágica, donde va a adivinar todos los antecedentes y trayectos de ese paciente, o de dónde procede esa muestra. Entonces, es muy importante eso. También es cómo trasladar la muestra, cómo fijaron la muestra, todos esos requisitos ustedes también tienen que estar pendientes a la hora de hacerlo, para que ustedes cancelen su estudio, no pierdan su recurso económico, ya que muchas veces al final el resultado es muestra insuficiente, muestra con tejido necrótico, muestra con coágulo, lo cual no va a aportar ningún resultado favorable, ni desfavorable, ni definitivo a la hora de diagnosticar esa enfermedad. Entonces fíjense que son datos muy precisos. ¿En qué consiste la inmunohistoquímica? Como ustedes han oído todos, pacientes y familiares, nosotros los oncólogos solicitamos, y el cirujano también, el cirujano oncólogo, muchas veces solicita, después de la biopsia, de la muestra que se tomó, de la pieza operatoria, un estudio especial. Ese estudio especial se llama inmunohistoquímica, para que todos sepan qué es eso, qué es una inmunohistoquímica, cómo se come eso, cómo se digiere eso. Entonces la patóloga nos va a aclarar qué consiste una inmunohistoquímica y qué es una inmunohistoquímica. Un método que usa también el patólogo con el fin de, muy puntual, al inicio era para buscar el origen histológico de esos tumores indiferenciados. Con la inmunohistoquímica se busca el origen de aquellos tumores que están metástasis y no sabemos dónde está el primario. Inicialmente era esencialmente diagnóstica y ahora se usa pronóstico y para determinar algunos tratamientos. O sea que la inmunohistoquímica desde su advenimiento ha ido abriendo caminos para orientar más al equipo como oncólogo qué se va a hacer. Por ejemplo, en los linfomas, sin la inmunohistoquímica no se avanza para dar el tratamiento de ellos. Buscar los subtipos celulares. En el cáncer de mama, por ejemplo, es muy importante porque para el diagnóstico preciso, para el pronóstico del paciente y para el tratamiento del paciente, la inmunohistoquímica es la que va a orientar al oncólogo o al equipo multidisciplinario que maneja el paciente oncológico. Entonces, es un método que usa el patólogo que le permite no solamente determinar la histogénesis, o sea, el origen de ese tumor, sino también sirve de valor pronóstico y de valor para el seguimiento de los pacientes que ya tienen el diagnóstico previo. Es otra herramienta que está muy en boga, que se está utilizando, pero también se está mal utilizando. No todo el mundo, o vamos a preguntarle a la patóloga, que es la que tiene la última palabra, si a toda muestra se le debe hacer inmunohistoquímica o a qué muestras se debe realizar una inmunohistoquímica, porque como vimos, la inmunohistoquímica es una herramienta tan importante que a nosotros los oncólogos nos va a permitir saber, como yo les digo, les va a dar la personalidad a su enfermedad. Y me va a dar las herramientas para yo saber qué tipo de tratamiento voy a colocarle a ese paciente. Porque no todos los pacientes se van a tratar igual, a pesar de que tengan las mismas patologías. Si es cáncer de mama, no todas las mujeres con cáncer de mama se les da el mismo tratamiento. Ni todos los pacientes con cáncer de colon o de pulmón se les da el mismo tratamiento.
Eso lo va a diferenciar este estudio, la inmunohistoquímica, y ahí me va a permitir qué drogas son más agresivas para ese tipo de tumor, dependiendo de sus resultados según la inmunohistoquímica. Pero estamos notando que a todos se le está pidiendo inmunohistoquímica. ¿Será verdad eso o es mentira eso? Vamos a ver qué nos dice la patóloga. Cuando está bien definido el origen de un tumor maligno y se sabe si es de origen epitelial y con certeza qué tipo o subtipo de los orígenes epiteliales es de origen, es un adenocarcinoma o es de un carcinoma epidermoide, algunas veces se solicita, sobre todo para ver, porque hay subtipos, ¿verdad? Y se le coloca, se le hace la prueba si es una citoqueratina de alta o de bajo peso molecular. Pero hay unos que de entrada, con los cortes histológicos de rutina, que es la hematocilina y eosina, se pueden hacer los diagnósticos. En donde nosotros no podemos ayudar a cuando piden una inmunohistoquímica para ver si eso es benigno o es maligno. No, porque lo que nos va para donde nos ayuda con certeza esta prueba es buscar el origen de ese tejido. Por ejemplo, en edad pediátrica y también en el adulto hay un grupo de tumores de células pequeñas azules que antes del advenimiento de la inmunohistoquímica, eso era un saco donde estaban los linfomas, el sarcoma de Ewing y algunos neoplasias de origen neuroendocrino. Cuando el advenimiento de la inmunohistoquímica le empezó a dar apellido a ese grupo de neoplasias que tenían esas mismas características, células pequeñas, redondas, azules. Interesante eso. Y así pasa con los sarcomas. Y así pasa con los sarcomas. Antes, cuando nosotros nos formamos como patólogos, eran los sarcomas parvocelulares, ¿verdad? Y todos estaban, y a todos se les daba el mismo trato. Y hasta que llegó la inmunohistoquímica, dijo, no, mira, esto es de origen muscular, ¿verdad? Y entonces ahí salieron la primera batería que salió para diferenciar, ¿es un carcinoma indiferenciado o entonces se sacaron los anticuerpos para los de origen epitelial y para los de origen mesenquimal? Y salió la desmina para músculo y después salieron para, por ejemplo, las de origen neuroendocrino, el S100, la enolasa, que fueron los primeros que se vieron y a partir de ahí se abrió el abanico y cada vez más específico. Por ejemplo, para el tratamiento de los sarcomas del estroma gastrointestinal, los GIS, es específico para eso hacerlo, ¿verdad? Excelente, sí, señor. Sí. Entonces, eso es muy importante, saber la utilidad y no subutilizar o exacerbar o agotar porque es costoso y hay pruebas en el primer mundo donde unísono con esto se le hace a las pruebas también la parte de la citogenética, un FISH, sobre todo en aquellos que se sabe que tienen alguna translocación, por ejemplo en el carcinoma de colon, ¿verdad? En algunos carcinomas de mama, en las leucemias, entonces en pulmón, entonces se le van haciendo esos estudios que son más específicos. Ningún estudio suplanta a otro. Inicialmente era clínica y histología, química, imagen y histología, porque una biopsia de hueso sin una radiografía no se puede ver, o un tumor de cerebro sin sus tomografías no se pueden ver. Y a medida que van avanzando las técnicas de apoyo para llegar al diagnóstico, entonces dentro de así como en la clínica y en la parte de imágenes se están haciendo con estudios con mayor definición, en la parte de la morfología, que es lo que nosotros hacemos, entonces van saliendo nuevos anticuerpos y las personas que se dedican a la inmunohistoquímica pues hacen esa tarea. Entonces, fíjense lo importante, esta es una herramienta que no va a pasar por encima de otra, como está diciendo la colega, es complementario y nosotros tenemos que ir paso a paso.
Entonces, como todo, primero el examen físico del paciente, el interrogatorio de ese paciente, los exámenes de laboratorio de imágenes, la biopsia que se le toma al paciente y después viene la inmunohistoquímica. No vamos a comenzar con la inmunohistoquímica y después que vamos a examinar al paciente y todo lo demás. Fíjense que todo es complementario y va paso a paso y cada uno tiene una importancia que no se debe dejar de otorgar. Ahora bien, esa muestra que se va a realizar en inmunohistoquímica, colega, ¿qué condiciones te tiene que enviar el cirujano para que tú puedas realizarla? Cuando nosotros recibimos el material en fresco, que muestreamos el tumor o la pieza que manda el oncólogo, el cirujano oncólogo, nosotros tratamos de obviar donde hay mucha necrosis o hay hemorragia, porque eso limita hacer la prueba. Entonces debe además estar fijada en formol buffer para que ¿Qué consiste ese formol buffer para que no sepa? Un pH de 7.4, okay, para que no se dañe la muestra, ¿verdad? Esa es la condición sine qua non. Sine qua non, porque los primeros anticuerpos de esta prueba se hacían en cortes congelados. Gracias al progreso que ha tenido la técnica, pues ahora se hacen en cortes en bloques de parafina. Y por eso el paciente trae, además de su historia y de la solicitud de la prueba, pues trae sus bloquecitos de parafina. Pero a veces la muestra es insuficiente. ¿Por qué? Porque si la muestra previa era muy pequeña y cuando se hacen seriados de esa muestra, se pierde el material y puede ser que la respuesta del laboratorio sea que el material es insuficiente. Entonces, una de las cosas que hay que ver es que el material que se esté procesando sea suficiente para que se pueda hacer el estudio. Este bloquecito es de parafina, para que todos lo vean y que muchos pacientes oncológicos y familiares se los entregan. Entonces, y es una pieza fundamental que ustedes deben conservar en su casa, porque una vez que la patóloga lo analiza, inmediatamente a la hora de dar el resultado también les entrega este bloquecito, este taquito que ustedes lo ven, fíjense, que está identificado con el nombre del paciente, con el número con el que entró, y el número que entró corresponde al paciente correspondiente. Entonces este taquito tiene la información valiosa y este taquito se puede reutilizar, ¿es así? Sí, ese es el que recibe el patólogo que hace la prueba, hace los cortes, hace un corte histológico coloreado con HE y los controles para hacer, si es indiferenciado, vamos a ver, ¿es de origen epitelial o no epitelial? Okay. Tiene que ser una corrida para buscar elementos. Por ejemplo, hace bimentina para buscar no epiteliales y hace citoquirotina para buscar que sea de origen epitelial. Entonces, primero, el patólogo que hace la inmunohistoquímica pues tiene que tener muy buenos controles para él saber que eso que él está marcando es lo que es. Okay. O sea, es un estudio muy minucioso. Por eso no todo un laboratorio lo ofertan, además que es costoso. Entonces, ni todos los patólogos lo hacen. Entonces es muy importante eso, la muestra que sea suficiente, porque de hecho lo primero que hace es en ese primer corte saber, ¿es suficiente el material o no es suficiente el material? Correcto. ¿Esta muestra se puede volver a reutilizar? Después de que nosotros hacemos los cortes de rutina de hematocibina y ocina, que es lo que hacemos, o algunas coloraciones especiales que podemos hacer, si él requiere para esa muestra, para una revisión, por ejemplo, una revisión también, que otro patólogo, uno le diga a otro patólogo, revísame esta muestra, claro, a ver si la doctora lo que dice es verdad, como hay dudas en su resultado. Eso es válido, es válido. Okay. Se le entrega al paciente, el paciente es dueño de su muestra. Entonces, cuando viene con la solicitud para que se le entregue su material, ¿qué es su material? Los tacos de parafina, las láminas, también se le entregan, y para que él los lleve y se le entrega su copia
para que le hagan, se hace una especie de juicio de expertos. Buscan un experto o para que si certifica o difiere. Es muy importante porque a veces toman la muestra de un tumor muy grande, por ejemplo, y mandan un fragmento a un patólogo y otro fragmento a otro patólogo. De repente el fragmento que recibió un patólogo no tenía el tumor, tenía solamente inflamación o necrosis, y en el otro sí. Entonces no es que el otro se equivocó. Entonces es muy importante el manejo integral de la pieza, que se muestre bien la pieza y después ese material se puede entregar y que lo vea otra persona. Pero no fragmentarlo, porque eso, por supuesto, el paciente no quiere tener ese diagnóstico. Y si recibe un diagnóstico que es negativo y el otro positivo, entonces él va a entrar primero en una gran contradicción. ¿A quién le hago caso? Claro, y viene un conflicto. Exacto. Entonces es muy importante el manejo de la pieza de esta forma, para que no le manden un pedacito a un colega o a otro colega, el otro fragmento, y van a encontrar cosas totalmente diferentes. Claro. Entonces sí, es válido que el paciente pida una segunda opinión. Se van hasta fuera del país. Ahora, en esta situación que vivimos, que globalizado que tenemos, y la gente nos manda, de aquí está, eso es de él. No nos podemos negar a entregarle al paciente su bloque de parafina y sus láminas. Y por eso es que ustedes tienen que conservar este material y no extraviarlo ni colocarlo en sitios que se pueda dañar, porque esto también, si ustedes lo colocan en sitios no adecuados, se puede dañar el material. Entonces, y lo que comenta la amiga aquí, es muy importante eso, que el cirujano no pellizque el tumor, un pedacito para uno, un pedacito para otro, porque el patólogo no es que se equivoca, porque muchas veces el paciente o la familia dice, no, que ese patólogo no sirve, y vienen los juicios, y al juiciar a la persona, no es que el patólogo se equivocó, sino que lo que le llegó al patólogo, esa muestra es lo que él está diciendo, porque como mencionamos, tiene la última palabra. Entonces, ese tejido que le llegó es sano, mientras que al otro patólogo le llegó un tejido enfermo. Igual ocurre cuando un cirujano toma una muestra de un tumor de mama, por ejemplo, y pellizca el tejido sano. Entonces, el reportaje va a ser que no tiene cáncer, pero el tumor está ahí. ¿Qué hay que hacer? Si uno clínicamente, y de ahí viene la otra vez lo que mencionamos anteriormente, todo es complementario, pero si clínicamente, sintomáticamente y al examen físico se evidencia que es una lesión sospechosa porque tiene las características que se inclina hacia lo maligno, se vuelve a tomar otra nueva muestra, porque la que se tomó fue de un tejido sano y no quiere descartarse que la paciente no esté con enfermedad, y cometamos el error que dejamos a la paciente tranquila y el cáncer sigue su curso, y por supuesto después va a venir con una enfermedad más avanzada de la que llegó inicialmente. Entonces es muy importante siempre tomar la muestra adecuada, procesarla de manera adecuada para que el patólogo pueda evidenciar y darle la información adecuada a ese patólogo. Ahora, con respecto a las láminas son estas, que también son de citología. Son citologías o muestras que se toman de tumores, pero desde el punto de vista citológico. Entonces se hace un extendido a esa lámina. Esta lámina, ¿se le puede hacer inmunohistoquímica? Inicialmente sí, y el método se llama, así como hay inmunohistoquímica para los tejidos, hay inmunocitoquímica para las muestras de citología. ¿Qué pasa? Que la muestra debe ser procesada, hay que extenderlo, ¿verdad? Y es muy costosa desde el punto de vista del procesamiento y de la cantidad de anticuerpos que yo voy a usar, el material que voy a usar. Sin embargo, cuando es de una punción de un líquido al cual se le hace un bloque celular y queda sedimento de eso, se trata como una biopsia pequeña, y ahí sí es más fácil hacerlo. Pero como método sí se puede hacer. Aquellos laboratorios que cuentan con bastantes recursos lo hacen, pero realmente es muy costoso. Se hace más fácil si usted toma una muestra y ahí de una punción, y en esa punción, en ese líquido de esa muestra hay sedimento, se procesa como una
como un bloque celular y se le da el tratamiento como una biopsia pequeña y si hay muestra, se hace muy bien. Ok, entonces para que ustedes nos entiendan, se hace inmunistoquímica a lesiones sólidas, que son los tumores, y también a líquido. Si por ejemplo usted tiene un líquido a nivel del pulmón y se lo extrae el cirujano o el médico, ese líquido se puede hacer una inmunistoquímica. En Venezuela se hace la inmunocitoquímica. Algunos laboratorios, pero muy poco por la cuestión del costo. Entonces, como ven, muy poco lo hacen en Venezuela. Entonces, ¿qué se debe hacer para no perder esta herramienta tan importante y valiosa? Entonces, ese líquido se transforma en un bloque celular. Se centrifuga. Ajá. Y una vez centrifugado se va a recoger, para que me lo entiendan, a condensar todas esas células que están en ese líquido. Y se procesa y el producto final de eso es un bloquecito de parafina que se va a hacer un corte histológico y ahí en ese corte se puede hacer la inmuno. Entonces fíjense esto, este bloquecito de líquido lo podemos llevar a sólido haciendo todo ese procedimiento y aprovechamos esa herramienta como es la inmunistoquímica. Entonces fíjense lo importante que es. La doctora lo dijo muy claro, la inmunistoquímica nos da, aclara diagnóstico, nos da la personalidad o el tipo de enfermedad o le pone el apellido, vamos a decirlo así, al tipo de tumor que tiene la persona y también le sirve a nosotros los oncólogos el pronóstico y el tratamiento que vamos a darle a ese paciente. Entonces fíjese que tiene muchas funciones y muchas indicaciones precisas y concisas a la hora de solicitar una inmunistoquímica. Para tumores benignos, ¿qué significa? Aquellas lesiones que no tienen cáncer, no soliciten o no permiten. Es solamente para tumores malignos, que nos va a decir el nombre y el apellido de la enfermedad. Y si tiene un nombre, le vamos a poner el apellido. Y si tiene el apellido, por ejemplo, la familia de los sarcomas, le va a decir qué miembro de esa familia sarcomas, que es tumores malignos, pertenece a esta lesión que tiene el paciente. Entonces, igual los linfomas, la familia linfoma, ahí me va a clarificar si es un linfoma no Hodgkin o entra dentro de la enfermedad de Hodgkin. Entonces, fíjense que la familia linfoma tiene dos grandes familias a su vez, se subdivide. Eso todo posterior, y dentro de ellos también hay miembros de esa familia, Los B. los que son linfomas de células B, de células T, que va a aclarar según la inmunistoquímica qué tratamiento le podemos dar, inclusive si no hay respuesta al tratamiento, qué otras armas terapéuticas podemos hacerlo para contrarrestar esta respuesta desfavorable que se tuvo inicialmente con un tratamiento. Eso es importante. ¿Existen mitos sobre la patología? Mucho. ¿Cuáles son? La asociación de patólogos igual a morgue es un lugar oscuro donde está solito, sin comunicación con el resto del equipo médico. Y eso, patólogo, es igual a muerte. Por eso es que quería humanizarte un poquito más y humanizar a los patólogos, para que la gente no piense que el patólogo es el que está encerrado en una morgue, que es una persona que es pálida, con unas ojeras, todo horrible, así como los cuentos y las películas de terror, de la cripta, es el malvado, es así todo feo, que no habla, es gruñón. No, el patólogo es, como ven, la doctora, una mujer buena moza, así como hay mujeres patólogas, hay hombres patólogos que también son igualitos que nosotros. Lo único que el patólogo tiene la ventaja que no tiene demandas, en el sentido que no mata a nadie. El patólogo ya trabaja con tejido muerto. Ellos tienen la facultad o ese beneficio que no ponen en riesgo la vida de nadie, en el sentido de que ya todo lo que llega está muerto. En cambio nosotros, los que somos clínicos o los que son quirúrgicos, tienen la responsabilidad que está en juego la vida de ese paciente. Por supuesto, tiene una responsabilidad importante. Mucho. Y por eso es que digo, tiene la última palabra. Porque lo que dice la patóloga es lo que el cirujano o el oncólogo o el médico va a seguir. Porque la patóloga dio el veredicto final.
Entonces ahí sí tiene esa responsabilidad. Pero en el sentido de poner en juego la vida, que si no se pone rápido, no hace las medidas necesarias, si se muere ese paciente, no lo corre el patólogo. Eso le ataca es a nosotros los clínicos o los cirujanos. Pero sin embargo yo pienso que la responsabilidad de nosotros es muy grande. En este soliloquio que nosotros tenemos con el microscopio, con la lámina, de nuestros diagnósticos depende de que una paciente, a una mujer le hagan una mastectomía, si no está bien hecho el diagnóstico, o le amputen un brazo, o en los sarcomas, en todos los sarcomas, por ejemplo en los niños que se le haga un diagnóstico de un sarcoma de Ewing, eso hay que hacerle una amputación. Claro. Entonces, sí hay una gran responsabilidad. Cuando se firma un diagnóstico y se certifica que eso es, nosotros tenemos esa gran responsabilidad, como dice, no estamos en contacto directo con el paciente, pero sabemos que la vida de ese paciente, el pronóstico de lo que se le está haciendo, o el procedimiento que se realice, que se le vaya a hacer, depende de los resultados. Sí, porque si yo digo, mira, ese margen está positivo, tú tienes que ampliar más. En una gastrectomía. O la muestra no tiene tumor, no le vas a quitar la mama a la mujer. O el útero. O los ovarios. Entonces, sí es una gran responsabilidad. Tenemos cada vez que leer más porque esto va avanzando la parte molecular, la parte de la inmunohistoquímica, muchos tumores que estaban en esos sacos de sarcoma, cada vez le estamos dando los apellidos más finos, se hila más fino allí, pero sin la información del clínico, del cirujano, del oncólogo, nosotros el trabajo que hacemos de ver una lámina y decir limitado. Eso está muy limitado. Entonces, cada vez más convencida de que este equipo multidisciplinario debe fortalecerse con el respeto a cada colega de su especialidad, y que sabemos que de un diagnóstico que se lleva mal, el pronóstico y el resultado también. Claro, y fíjense que ahí está lo importante de la comunicación, que el médico, oncólogo, cirujano llame al patólogo, o que el patólogo llame al médico si tiene dudas, si no le cuadra alguna cosa, para que evitemos minimizar los errores, porque como lo dijo la doctora, cualquier error que se comete se le puede realizar un procedimiento no adecuado a ese paciente, y ese paciente puede quedar sin una mama, sin un brazo, sin el útero, sin los ovarios, de manera innecesaria. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Y ahí entramos a la próxima pregunta. ¿Es fundamental el resultado del patólogo? Sí, es indispensable, porque no es lo mismo hacer un diagnóstico de un proceso inflamatorio que de un proceso neoplásico tumoral. Entonces es necesario, no se puede en el área clínica, pues no solamente el área parte de la parte oncológica, sino en otras áreas de la medicina, el diagnóstico para el tratamiento depende de una biopsia. Un paciente que tiene una gastritis, sin la biopsia, aunque por clínica lo hacen, pero la orientación del clínico a lo que uno le diga es muy importante. Fíjense que he mencionado algo importante. Aunque clínicamente se crea, aunque por imágenes se crean, esos diagnósticos que ahora estamos viendo, que los colegas lo están haciendo, y los ecografistas o los imagenólogos, tienen la mala costumbre, vamos a decirlo así, de que ahora ponen el resultado gastritis a través de un eco abdominal. Puede ser que el eco le dé la información de que esa pared del estómago está engrosada, pero no puede poner gastritis o úlcera a través de un eco. Tiene que ser a través de una muestra que haga el gastroenterólogo, realizando una gastroscopia, visualizando la lesión y tomando esa muestra. Y el patólogo que va a decir que hay una inflamación, o es neoplásico, tipo gastritis o un cáncer gástrico. Entonces, cayendo a la otra pregunta, toda lesión o toda patología que presente una persona, sea benigno o maligno, debe ser pasada por manos de un patólogo. Sí,
toda muestra debe ser biopsiada, aunque uno esté seguro que macroscópicamente eso es benigno, puede ser un lipoma. Pero nosotros necesitamos, así como toda tumor se debe estadiar, todo tejido que se extraiga del paciente debe hacerse una biopsia para saber qué tenía. No, que él hace muchos años tenía una lesión aquí, chiquitita, le extrajeron y le dijeron que era un lunar, y de repente ahorita lo encontramos con unos ganglios, con una metástasis, y vemos que ahí hay un melanoma y esa lesión chiquitica que estaba por ahí escondida entre los dedos y que al cual no se le hizo biopsia, a lo mejor ese era el primario de un melanoma. Entonces es muy importante sensibilizar que todo material que se extraiga del paciente debe ser visto a través del patólogo para que haga el diagnóstico morfológico de la lesión. Señores, para resumir, toda lesión, y para los colegas y todos los que estén en el área de la salud, toda lesión que presente una persona o todos síntomas, vamos a hacerle el procedimiento adecuado y tómense la molestia de tomar una muestra. Eso no importa, sea líquida, sea sólido, y vamos a llevarlo al patólogo. Y que sea el patólogo quien nos dé la última palabra, para que así evitemos los errores y no pase lo que está pasando actualmente, que damos diagnósticos errados, diagnósticos no adecuados, donde quien se perjudica es el paciente y los familiares. Bueno, para concluir, queremos darles las gracias a todos ustedes por seguirnos en contacto en nuestro canal de YouTube, Oncología José Gregorio. Esperemos que este tema fue de su agrado, y el resumen final dejo a la doctora para que dé las palabras de resumen. Muchísimas gracias por permitirnos acercarnos a ustedes desde el punto de vista más humano. Cuando nos aproximamos a la parte oncológica vamos con mucho temor, pero este equipo multidisciplinario tiene una gran sensibilidad y está siempre presto a darle lo mejor para ustedes y para su familia. Y como ustedes vieron, y como yo lo estoy reforzando, el cáncer no, todo cáncer mata. El cáncer no es igual a muerte. Eso está cambiando, estamos venciendo esos paradigmas, por eso estamos en esta cruzada, junto con personas valiosas como la doctora, donde queremos eso, que dejemos esa mentalidad de que como tengo cáncer, me viene la muerte. Y al contrario, el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Entonces las enfermedades cardiovasculares, esa simple hipertensión que nadie le presta atención, es lo que lo va a llevar a la muerte. En cambio el cáncer, si lo diagnosticamos a tiempo y si somos exhaustivos y nos ponemos nuestro traje de armadura de caballero, vemos que lo podemos vencer, porque este archienemigo, como lo menciono yo, que es el cáncer, tiene cómo vencerse. Pero tenemos que nosotros no bajar la guardia, no dejar que el cáncer nos coma, porque nosotros podemos vencerlo. Y tenemos personas valiosas, y esa comunicación y ese manejo multidisciplinario es el que hace que vencemos al enemigo, como es el cáncer. Y ustedes que son pacientes que tienen cáncer, deben cultivar eso y fomentar la esperanza de que van a vencer ese enemigo. Y familiares apoyen, porque este enemigo se vence si lo sabemos atacar, pero debemos atacarlo de manera adecuada. Espero que el tema sea de su agrado. Cualquier duda, inquietudes, háganlo por el canal de YouTube Oncología José Gregorio, o por el Instagram Oncología José Gregorio. También la doctora, para que se despida, nos va a decir sus redes sociales, y hagan sus comentarios, sus sugerencias, qué otro tema quiere que hablemos o comentemos, y nosotros gustosamente lo vamos a hacer. Si quiere que la doctora vuelva otra vez con nosotros, pídanlo, que nosotros entonces la volvemos a entrevistar, y qué tema quiere que hablemos con la doctora. Dejo para que la doctora se despide. Bye bye, bendiciones. Mis redes sociales, @Lila Rumenov por Instagram. Cualquier duda, cualquier pregunta, siempre su orden.